¿Alguna vez has sentido que tus oraciones simplemente no suben? Que tus palabras, por más sinceras que sean, se disuelven en el aire como humo sin dirección, que el cielo está cerrado como si una fuerza invisible mantuviera tus súplicas atrapadas entre los muros de tu habitación. Y entonces te preguntas, ¿Dios me escucha? ¿O hay algo que yo no veo? Esta es la pregunta que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones para este día. Porque muchos oran, muchos repiten letanías, Ave Marías, rosarios enteros, muchos se arrodillan cada noche con lágrimas en los ojos, pero pocos saben que hay un error silencioso escondido que actúa como una muralla oscura entre la tierra y el cielo. Un error tan común, tan cotidiano, que ni siquiera lo reconocemos como tal. Y es sobre este error que el Papa Francisco ha decidido hablarnos. Imagina una casa en la que todas las ventanas están cerradas, donde no entra ni el sol ni el viento. Puedes encender velas, puedes cantar salmos, pero el aire seguirá viciado si no se abre al Espíritu. Así también sucede con el alma. Cuando hay un objeto, un pensamiento, un rencor, una energía mal colocada, es como si cerráramos las ventanas del corazón y nuestras oraciones se ahogan antes de elevarse. Recuerdo las palabras del Santo Padre en una de sus homilías en Santa Marta. Dios no es un mago, ni una máquina que responde automáticamente. Él responde al corazón limpio, abierto, disponible a la verdad. Pero ¿cómo tener un corazón así si ni siquiera sabemos qué lo contamina? Hoy vamos a entrar en un camino profundo. No será fácil, pero será liberador. Vamos a explorar los errores invisibles que impiden que nuestras oraciones lleguen al cielo. Lugares de la casa donde se esconde el orgullo. Objetos aparentemente inocentes que cargan con la sombra del pasado. Actitudes que parecen piadosas, pero están llenas de ego. Palabras que suenan santas, pero nacen de un corazón dividido. Y para cada uno de estos errores, la Iglesia nos da una salida. No estamos perdidos. El Señor, en su infinita misericordia, ha dejado señales claras en las Escrituras. San Francisco de Asís hablaba del poder de la sencillez y la renuncia. San Benito nos enseñó a purificar nuestros espacios con oración y símbolo. Y Jesús mismo nos advirtió que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Así que te pido, quédate conmigo hasta el final. Este no es un video más, es una guía espiritual, una revelación, una luz para tu alma. No lo veas solo con los ojos, escúchalo con el corazón, porque puede ser que justo hoy descubras por qué Dios no ha respondido todavía. En la casa de Juan había un rincón que él llamaba su pequeño altar. Encima de una mesa de madera, cuidadosamente cubierta con un paño blanco, descansaban algunas imágenes: una Virgen de Guadalupe, un pequeño crucifijo de hierro forjado y a un costado una vela que encendía cada noche al orar. Pero también había algo más. Entre los objetos había un cuarzo negro que le había regalado un amigo para protección. También reposaba allí un billete doblado como símbolo de abundancia. Juan no lo pensaba demasiado. Solo quería que su oración fuese fuerte, que el lugar donde hablaba con Dios fuera un espacio lleno de buenas energías. Sin embargo, cada vez que oraba,
Sentía una especie de vacío, como si las palabras cayeran al suelo, como si algo invisible lo observara desde la esquina. Querido hermano, querida hermana, ¿qué hay en tu altar? ¿Qué hay en ese rincón donde tú buscas a Dios? El Papa Francisco, en su exhortación sobre la pureza del culto, nos advierte: no se puede servir a Dios y a las energías del mundo. No se puede mezclar lo santo con lo esotérico. Es un adulterio espiritual. Y San Pablo ya nos había dicho: ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Cuando colocamos objetos que no vienen del Evangelio, amuletos, piedras mágicas, símbolos sincréticos, monedas de la suerte, figuras orientales de origen oculto, estamos abriendo una puerta no al cielo, sino a la confusión espiritual. Estamos diciendo con nuestros actos: Dios, confío en ti, pero también en esto otro. Y Dios, que es celoso en amor, no entra donde hay división. El altar, hermanos, no es un lugar decorativo. Es el corazón simbólico de la casa. Es como el arca del pacto en tu hogar. Y si está contaminado, todo el ambiente se oscurece. Juan, tras meses de orar sin sentir consuelo, acudió a un sacerdote anciano, el padre Antonio. Al ver el altar, se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo muy sencillo, pero poderoso. Aquí hay cosas que no hablan con Dios, solo lo imitan. El sacerdote le pidió que quitara todo lo que no fuera sagrado. Le dio agua bendita. Le enseñó la oración de consagración y purificación. Señor, solo tú eres mi escudo. Limpia este espacio con tu sangre y tu palabra. Esa noche, por primera vez en meses, Juan sintió paz al orar, como si un velo se hubiera rasgado. ¿Y tú? ¿Has revisado tu altar últimamente? Si tienes allí cuarzos, símbolos del zodiaco, velas con promesas mágicas o billetes como amuletos, te invito a retirarlos. No con miedo, sino con fe. Reemplázalos con símbolos verdaderamente cristianos: una cruz bendecida, una imagen de Cristo, una vela encendida con intención pura, una Biblia abierta en los Salmos. Purifica tu altar y lo que subirá de allí será incienso grato al cielo. Recuerda las palabras de Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En la esperanza de lo oculto o en la fe viva de Jesucristo? Porque cuando el altar se limpia, el alma también se limpia. Cuando cae la noche y el cuerpo busca descanso, el alma se vuelve más vulnerable. Dormimos, cerramos los ojos, y en ese instante sagrado entre el sueño y la vigilia, el espíritu se abre y todo lo que nos rodea, visible o invisible, puede entrar o salir. La cama, ese mueble tan cotidiano, tan íntimo, tan aparentemente inocente, ¿lo has bendecido alguna vez? Muchos creen que basta con hacer la señal de la cruz antes de dormir. Y sí, es un buen comienzo, pero ¿qué pasa si el espacio en el que reposas ha absorbido años de angustia, resentimientos, pensamientos impuros? ¿Qué pasa si sobre tu cama han pasado personas, energías, recuerdos que no pertenecen a Dios? El Papa Francisco ha sido claro al hablar sobre la importancia del silencio espiritual durante la noche. No permitas que tu descanso sea un campo de batalla para el enemigo. El alma cansada necesita paz, no guerra. Y sin embargo, hay quienes cada noche sueñan con sombras, con gritos,
con caídas, con figuras que se sientan al borde de su cama y se despiertan, sudando, sintiendo una presencia, pero sin entender por qué. Déjame contarte la historia de Ana. Ana era una mujer devota. Rezaba cada día el rosario, ayudaba en la parroquia, pero en su interior llevaba una herida, el abandono de su esposo. Dormía sola desde hacía años, pero nunca sola del todo. Decía que algunas noches sentía como si alguien se acostara a su lado. No podía moverse, no podía hablar, solo lloraba en silencio. Un día confesó al padre Julián lo que vivía. Él le preguntó: ¿alguna vez has orado por tu cama? Ana se quedó en silencio. Nunca lo había hecho. Nunca había imaginado que su cama, el lugar donde lloraba, donde recordaba, donde dudaba, podía necesitar luz. El padre Julián le enseñó una oración antigua, casi olvidada, que los monjes benedictinos usaban para purificar sus lechos. Señor Jesús, tú que descansaste en la barca en medio de la tormenta, bendice este lugar donde reposo. Que ningún espíritu de tristeza, impureza o división habite aquí. Que solo tu paz me envuelva. Amén. Esa noche Ana encendió una vela blanca al lado de su cama. Colocó agua bendita en cada esquina del colchón y leyó el Salmo 91 en voz alta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El cambio fue inmediato. No hubo más presencias, no más llanto al despertar, solo sueños de luz. Hermanos, no subestimen la energía espiritual que se acumula en la cama. Es el lugar donde entregamos el cuerpo, donde la mente viaja, donde el alma se encuentra con lo que ha guardado durante el día. Revisa tu cama. Tienes allí peluches antiguos con recuerdos tristes, fotos de personas que ya no están, cartas de relaciones pasadas, objetos que compraste para atraer el amor. Si es así, límpialo, bendícelo. Haz de tu cama un altar de descanso. Coloca bajo la almohada una pequeña cruz bendecida. Rocía agua bendita antes de dormir. Coloca una imagen del Sagrado Corazón sobre el cabecero. Reza, aunque sea en silencio, y di: Jesús duerme conmigo esta noche. Y si duermes, solo recuerda, nunca estás solo si invocas al Espíritu Santo. Porque no hay cama más segura que aquella donde reposa el nombre de Dios. Hay objetos en casa que usamos cada día sin pensarlo. Pasamos frente a ellos como quien camina entre sombras familiares sin detenerse a mirar lo que verdaderamente emiten. Uno de esos objetos, quizás el más ignorado, espiritualmente es el espejo. El espejo no solo refleja el cuerpo, refleja la memoria, refleja la intención, refleja, en algunos casos, las huellas de lo invisible. En muchas culturas antiguas, y también dentro de la tradición cristiana popular, se entendía que los espejos podían convertirse en portales, lugares donde lo no resuelto permanecía atrapado, ventanas por las que las energías oscuras espiaban a los vivos. Esto no es superstición, esto es símbolo. Y todo símbolo es un lenguaje espiritual. El Papa Francisco ha dicho en varias ocasiones: vivimos en una cultura de la imagen, pero no toda imagen es luz. Muchas nos devuelven una versión distorsionada de lo que somos, y eso incluye también al espejo en el hogar. Déjame contarte la historia de Doña Marta. Ella vivía sola desde hacía años.
En su habitación había un gran espejo antiguo que había pertenecido a su madre. Cada vez que pasaba frente a él, sentía escalofríos, pero no le daba importancia. Pensaba que eran cosas de su edad. Lo que no sabía era que en ese mismo espejo, su madre había pasado largas horas llorando, maldiciendo su soledad, repitiendo frases de amargura y abandono. Lo que el espejo absorbió no era belleza, era tristeza. Una noche, doña Marta tuvo un sueño. En él una figura femenina la miraba desde dentro del espejo con los ojos vacíos como si buscara algo. Al despertar, supo que no era una simple pesadilla, era una advertencia. Llamó al padre Elías, un hombre sabio y sereno. Él llegó con una cruz, agua bendita y el evangelio en mano. Se acercó al espejo, lo tocó y dijo: «Lo que no refleja la paz de Dios no debe reflejar nada». El sacerdote rezó el Salmo 23 en voz alta y luego cubrió el espejo con un paño blanco por 7 días. Al final de esa semana, doña Marta sintió por primera vez que la atmósfera de su casa era ligera, como si el peso invisible se hubiese ido. Hermanos, ¿cuántos espejos hay en tu hogar que reflejan heridas? Espejos que miran directamente hacia tu cama, hacia la puerta. Espejos comprados de segunda mano con historias que no conoces. Todo objeto tiene memoria espiritual. Y un espejo colocado en el lugar incorrecto o cargado de energía negativa puede interferir con tu oración, no porque tenga poder en sí mismo, sino porque distrae, contamina, confunde. Puede hacerte ver menos amado, menos digno, menos capaz, aunque Dios diga lo contrario. ¿Qué hacer entonces? Primero, bendice tus espejos. No es exageración, es protección. Rocíalos con agua bendita, mientras rezas el Padre Nuestro. Luego, coloca una cruz sobre el marco o una estampa sagrada al lado. Evita que un espejo refleje directamente tu cama o tu altar. La tradición cristiana recomienda cubrirlo durante el sueño si te has sentido intranquilo por las noches. Y sobre todo, cuando te mires en él, no lo hagas con vanidad ni con juicio. Mírate como hijo de Dios. Declara en voz alta: «Soy imagen de Cristo. Nada fuera de Él tiene poder sobre mí». Porque si el espejo no refleja luz, no sirve para nada. Recuerda lo que dice Santiago 1, 23, 24. Quien escucha la palabra y no la pone en práctica es como quien se mira en un espejo y al irse olvida cómo es. Que no seamos de esos que miremos y recordemos que cada espejo de nuestra casa sea no una ventana a lo oculto, sino un testigo de la gracia. Hay una paradoja profunda en la vida del creyente mientras los labios rezan a Dios. A veces esos mismos labios pronuncian frases que cierran el cielo. Las palabras tienen poder. No solo comunican, no solo expresan, crean, abren caminos o los destruyen, bendicen o maldicen. Desde el Génesis sabemos que Dios creó todo con la palabra y dijo: «Dios sea la luz», y fue la luz. Génesis 1:3. Y si tú, creado a imagen de ese mismo Dios, estás usando tu voz para declarar sombra sin darte cuenta. El Papa Francisco nos advirtió en una catequesis silenciosa pero firme: no todas las palabras que decimos están impregnadas de fe. Muchas veces oramos con la boca, pero sembramos desesperanza con nuestras conversaciones. ¿Cuáles son esas frases
que apagan el fuego del Espíritu? ¿Qué decimos día tras día que sabotea nuestras propias oraciones? Déjame llevarte al hogar de José. José era un hombre sencillo trabajador. Siempre se le veía en misa, siempre tenía un rosario en el bolsillo, pero también tenía un hábito sin que él lo notara. Repetía frases como: «Yo no sirvo para eso, mi vida no va a cambiar». Siempre me pasa lo mismo. ¿Para qué orar si Dios no me escucha? Con mi suerte seguro me va mal. Cada vez que las decía, el ambiente a su alrededor se volvía más denso. Las personas se alejaban, los negocios fracasaban. Su casa se llenaba de discusiones. José culpaba al destino sin saber que lo que realmente hablaba era su incredulidad. Cuando acudió al confesionario, el sacerdote, el padre Camilo, lo escuchó con atención, no lo interrumpió y al final le dijo con una ternura severa: «José, cada palabra que tú sueltas es como una flecha al cielo. Si la lanzas envenenada no puede traer bendición». Le pidió algo muy simple, pero radical, que durante 7 días hiciera un ayuno de palabras negativas. José aceptó. Se obligó a vigilar cada frase, y cada vez que sentía que iba a decir algo de derrota, lo sustituía con un versículo. En vez de «no puedo», decía «todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13. En vez de «siempre me va mal», decía «el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida», Salmo 23:6. La transformación no fue inmediata, pero al tercer día algo cambió. Su esposa, que llevaba semanas distante, le sonrió al servirle la cena. Su jefe, que había sido indiferente, le ofreció un nuevo proyecto. Su hijo menor, que estaba apartado de la iglesia, le pidió ir con él a misa. Las palabras abren el cielo. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántas veces cancelas tus propias oraciones sin darte cuenta? Dices, «Dios, ayúdame», pero luego comentas, «No sé si esto servirá de algo». Rezas por tu familia, pero te quejas diciendo, «Mi marido nunca cambiará». Pides salud, pero repites, «Estoy viejo». ¿Ya para qué? Buscas trabajo, pero murmuras, «No hay nada para mí». Estas frases no son humildad, son decretos de derrota. ¿Y sabes qué hace el cielo con eso? Se detiene, porque el Espíritu no actúa en la contradicción. Jesús fue muy claro en Marcos 11:23. Cualquiera que diga a este monte, «Quítate y arrójate al mar», y no dude en su corazón, sino crea que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Lo que dices, no solo lo que oras. Por eso hoy te invito a consagrar tu boca. No basta con rezar. Hay que hablar como quien cree. No maldigas tu futuro. No maldigas a tu esposo, ni a tu salud, ni a tu economía. No uses el humor para declarar ruina. No uses el cansancio como excusa para sembrar miedo. Si tu oración es una semilla, tus palabras del día son la tierra donde las siembras. ¿Estás cultivando vida o marchitez? Haz esta oración cada mañana, Señor. Pon un centinela en mis labios, que solo salgan de mí palabras que edifiquen, que mi boca se convierta en altar y no en tumba de mi fe. Porque hay oraciones que no llegan al cielo, porque las matamos con la lengua. Hay rincones en el hogar donde el alma se oscurece sin darnos cuenta. No están llenos de polvo ni de telarañas. Están limpios por fuera, pero contaminados por dentro. Son los lugares donde se murmura, se critica, se juzga, se envidia,
sin ser vistos. Muchos hogares tienen un rincón de la envidia. A veces es la cocina donde entre ollas y café se comentan las vidas ajenas. A veces es la sala donde la televisión se convierte en excusa para comparar y condenar. Otras veces es la habitación donde en la intimidad se repiten frases como «¿Viste lo que logró? María seguro se acostó con alguien. Claro, a ese le va bien porque roba. Ellos no merecen esa bendición. Yo he hecho más que ellos». Palabras que parecen inofensivas, frases normales en una conversación, pero en lo invisible, cada juicio levanta una pared entre tú y Dios. El Papa Francisco en una de sus homilías más profundas dijo con firmeza: «La envidia es el veneno más silencioso del alma. Te hace odiar la bendición que no es tuya, y Dios no entra donde hay resentimiento disfrazado de justicia». Y no se trata solo de palabras, se trata del corazón detrás de ellas. Déjame contarte lo que ocurrió con Clara. Clara era madre de 3 hijos, esposa de un hombre honesto y asistente pastoral en su parroquia, pero dentro de ella ardía un fuego que no podía controlar la comparación constante. Cada vez que veía a alguien prosperar, se le retorcía el estómago, sonreía por fuera, pero dentro pensaba: ¿y yo? ¿Por qué no yo? Un día, al orar por sus finanzas, sintió que sus palabras rebotaban, como si una capa invisible las devolviera. Confundida, fue a hablar con Sor Teresa, una religiosa con fama de tener discernimiento espiritual. Sor Teresa la miró en silencio, luego le preguntó: ¿tú celebras las bendiciones de los demás? Clara: sí, respondió dudosa. No me mientas, la envidia tiene olor, y el cielo no responde a un alma que no sabe alegrarse por los demás. Clara rompió en llanto. Se sintió descubierta, no por la monja, sino por Dios. Ese día entendió que su oración estaba bloqueada porque su corazón estaba dividido. Hermanos, la envidia no solo contamina, encierra, te impide ver tu propia bendición, te hace ciego al bien que ya tienes. Y lo peor, convierte tus oraciones en demandas egoístas, no en súplicas humildes. ¿Tienes tú un rincón así en casa? ¿Un lugar donde solo se habla mal de los demás? ¿Una silla donde te sientas a criticar a la vecina? ¿Una mesa donde el pan se acompaña de juicio? Ese rincón necesita exorcismo. Haz esto la próxima vez que te sientas tentado a murmurar. Levántate, reza por la persona en silencio, declara en voz baja: Señor, bendice a quien hoy me cuesta admirar y limpia ese espacio. Coloca allí una imagen del Sagrado Corazón, enciende una vela y conságralo con agua bendita. Haz que donde antes se juzgaba, ahora se bendiga. Recuerda Gálatas 6:7. No se engañen de Dios, nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si siembras crítica, cosecharás soledad. Si siembras bendición, cosecharás abundancia. Porque hay hogares llenos de fe, pero bloqueados por la envidia escondida. No dejes que tu casa sea uno de ellos. El dinero no es malo. El dinero no es sucio. El dinero, como cualquier herramienta en manos del hombre, refleja el alma que lo usa. Pero hay una verdad que muchos ignoran: el lugar donde guardas tu dinero puede ser una puerta abierta a la bendición o a la pobreza espiritual. No porque los billetes piensen, no porque las monedas tengan voluntad, sino porque la energía
sila espiritual se impregna en los espacios. El Papa Francisco en su encíclica sobre la economía humana dijo: el dinero debe estar al servicio, no al centro. Cuando lo escondemos con temor o lo veneramos en secreto, pierde su sentido y nosotros perdemos la paz. Y es ahí donde entra la advertencia. Muchos guardan el dinero en lugares oscuros, cajones secretos, detrás de cuadros, bajo colchones, junto a objetos que han sido testigos de peleas, llantos, incluso de pecados. Y cada vez que van a tomar ese dinero, sienten culpa, miedo o simplemente nada. Una frialdad que no debería estar ahí. ¿Has sentido eso? José, un comerciante devoto de San Benito, guardaba todos sus ahorros en una pequeña caja de metal escondida en un rincón del armario. Esa caja, sin que él lo supiera, había pertenecido a su abuelo, un hombre violento y usurero. Cada vez que José sacaba dinero de ahí, surgía una discusión en casa, o un cliente lo estafaba, o perdía algo importante. Un día, desesperado, llevó esa caja al padre Augusto. El sacerdote la tomó en sus manos, la miró con tristeza y dijo: «Esto no está maldito, pero tampoco está bendito. Está contaminado con miedo». Le pidió a José que sacara todo el contenido. Juntos rezaron el Salmo 24:1. «Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que en él habitan». Luego roció la caja con agua bendita. Le pidió que a partir de ese día el dinero se guardara en un lugar visible, limpio, acompañado por una imagen de San José Obrero. El dinero que se oculta por miedo se pudre. El que se guarda con fe se multiplica. Desde entonces, José comenzó a ver pequeños milagros, deudas saldadas, ventas inesperadas, paz en casa. No porque la caja fuera mágica, sino porque el lugar del dinero fue convertido en altar, no en escondite. Y ahora, piensa tú, ¿dónde está tu dinero? ¿En sobres marcados con ansiedad, bajo ropa vieja cargada de dolor, junto a documentos de pleitos y resentimientos? Haz esto hoy mismo. Revisa ese lugar. Sácalo todo. Ora sobre el dinero que tienes sin vergüenza. Dale, gracias a Dios por él, aunque sea poco, y cambia el lugar donde lo guardas. Limpia ese espacio. Coloca un paño blanco, una pequeña cruz o una imagen del Sagrado Corazón. Y cada vez que pongas o tomes dinero, di en voz alta: «Esto viene de ti, Señor, y a ti vuelve bendecido». Porque el dinero que se guarda en paz atrae paz. Y el que se guarda en sombra alimenta la oscuridad. Recuerda Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Quieres que tu corazón habite en bendición o en temor? Entonces, empieza por mirar dónde duerme tu dinero. Hay símbolos que no gritan, pero susurran, objetos pequeños decorativos, regalos, recuerdos que tú mismo colocaste en casa sin pensar mucho y sin saberlo, sin quererlo, abriste una grieta invisible, una rendija por la cual el Espíritu Santo deja de moverse con libertad. No porque esos objetos tengan más poder que Dios, sino porque Dios no habita donde no se le honra. El Papa Francisco, durante una catequesis en la Plaza de San Pedro, advirtió: el cristiano no puede vivir rodeado de símbolos que niegan su fe. No se puede encender una vela a Dios
y otra al diablo. La confusión espiritual es la raíz de muchas oraciones no respondidas. ¿Y cuáles son esos símbolos escondidos? Collares con ojos turcos, elefantes con la trompa hacia arriba para la suerte, estatuillas de Buda como adorno, figuras del horóscopo, libros de magia blanca, atrapasueños sobre la cama, piedras energéticas sobre el altar, talismanes, pulseras rojas que prometen protección y hasta estatuas que no representan a ningún santo cristiano pero que adornan nuestras bibliotecas. Déjame contarte la historia de Elías, un joven universitario con fe ardiente. Elías había empezado a notar una especie de sequedad en su alma. Oraba, pero no sentía. Leía la Biblia, pero no entendía. Iba a misa, pero regresaba más cansado que antes. No sabía qué pasaba, hasta que un día durante una charla con un sacerdote carismático, éste le preguntó: ¿Tienes en tu casa algo que no sea de Dios? Elías pensó que no, pero al regresar a su cuarto comenzó a mirar con otros ojos. Encima de su escritorio había una pequeña estatua de un dios hindú que una amiga le había regalado. En el librero, un texto de espiritualidad universal que hablaba de canalizar energías cósmicas. En la ventana, un atrapasueños decorativo. En ese momento, entendió que lo que parecía inofensivo era en realidad un obstáculo invisible. El Espíritu Santo es fuego, es viento, es vida, pero también es santo y no entra donde hay desorden espiritual. Esa noche Elías recogió cada objeto y los colocó sobre su cama. Rezó en voz alta: Señor, perdona mi ignorancia. No sabía que te estaba alejando con lo que traje a mi hogar. Hoy renuncio a todo símbolo que no venga de ti. Llevó los objetos al sacerdote, quien los roció con agua bendita y luego los destruyó con oración. En su lugar, Elías colocó una imagen de Cristo resucitado y una vela blanca consagrada. Desde ese día, su habitación se volvió refugio, su oración profunda, su discernimiento más claro y su alma más liviana. Hermanos, hermanas, ¿qué hay colgado en tus paredes? ¿Qué imágenes adornan tu sala? ¿Qué símbolos llevas colgados al cuello? Lo que representa otra fe, otro espíritu, otro poder, no puede convivir con el Dios vivo. No importa si es bonito, no importa si fue un regalo. Si no glorifica al Señor, está estorbando. Haz un recorrido espiritual por tu casa. Toma una libreta y apunta lo que no está alineado con la fe cristiana. No lo justifiques, no lo racionalices, solo obsérvalo y decide. El que no está conmigo está contra mí. Mateo 12:30. No se trata de miedo. Se trata de orden. El Espíritu se derrama en hogares limpios no perfectos, en casas donde todo símbolo dice: aquí vive un hijo de Dios. Recuerda, no basta con tener una cruz colgada. Si al lado hay un símbolo que niega su poder. Purifica tus espacios, consagra tus paredes, que el símbolo más fuerte en tu hogar sea la presencia del Espíritu Santo. Muchos hogares cristianos están llenos de objetos antiguos, reliquias familiares, recuerdos de abuelos, relojes que ya no caminan, cuadros que nadie se atreve a mover, joyería guardada con celo, libros con firmas de tiempos pasados, mantas, baúles, retratos, memorias,
congeladas en la materia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué espíritu habita en esos objetos? No todo lo heredado trae bendición. No todo lo antiguo lleva sabiduría. Algunos objetos, aunque cargados de valor sentimental, también están impregnados de dolor, de maldiciones silenciosas, de pactos no confesados. El Papa Francisco, en un discurso sobre la necesidad de desintoxicar la memoria, dijo: Dios no vive en los museos de la nostalgia, vive en el presente purificado. Lo que se guarda sin amor, lo que se hereda sin conversión, estorba la gracia. Y eso se aplica, querido hermano, querida hermana, incluso a la reliquia más querida de tu familia. Te contaré sobre la historia de Don Ramiro. Don Ramiro tenía una vieja espada colgada en la pared del comedor. Decía que era de su bisabuelo, quien había sido general en una guerra sangrienta. Esa espada había sido testigo de batallas, muertes y traiciones. Ramiro la conservaba con orgullo, sin saber que desde que la colgó su casa se llenó de conflictos. Sus hijos discutían por cualquier cosa. Su esposa sufría de insomnio. La sensación general era de tensión, de frío, de resentimiento inexplicable. Un día, durante una misa de sanación, el sacerdote, sin saber nada, miró a Ramiro y le dijo con voz suave: «Hay algo en tu casa que representa violencia. Es momento de soltarlo». Ramiro volvió esa noche con temor reverente. Se paró frente a la espada y preguntó: ¿Qué estoy sosteniendo aquí, historia o maldición? Al día siguiente la retiró. La llevó a la parroquia. El sacerdote rezó sobre ella y luego le pidió que la entregara definitivamente. La sangre que esto vio no puede seguir colgando sobre tu mesa. Ramiro reemplazó la espada por una imagen del buen pastor. En menos de un mes, las cosas cambiaron. Silencios largos fueron reemplazados por palabras suaves. Las comidas se volvieron momentos de risa. Su esposa empezó a dormir mejor. Lo que colgaba sobre ellos ya no era el eco de la muerte, sino la voz de Cristo. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué objeto heredado estás sosteniendo sin discernimiento? Un anillo que perteneció a una persona llena de rencor, un libro de doctrinas antiguas que contradicen la fe cristiana, una cajita con cartas de un amor que te destruyó, un retrato de alguien que practicaba el ocultismo, aunque lo veas como arte familiar. No todo lo antiguo es sagrado, no todo lo heredado es bendito. Haz este examen hoy. Recorre tu casa. Mira cada objeto heredado. Pregúntate, ¿qué historia lleva? ¿Qué espíritu representa? ¿Qué atmósfera trae? Y si sientes duda, si sientes un peso, si cada vez que lo miras algo dentro de ti se cierra, entonces es hora de dejarlo ir. No con rabia, no con miedo, sino con amor y con autoridad espiritual. Di esta oración sobre el objeto antes de soltarlo, Señor. Si este objeto no proviene de ti, si su energía, historia o memoria contradicen, tu paz lo entrego. No quiero nada que bloquee tu presencia en mi vida. Porque a veces no son los pecados los que nos alejan del cielo, sino lo que heredamos sin sanarlo. Y si Dios quiere darte un nuevo comienzo, ¿por qué seguir abrazando cadenas antiguas? Hemos hablado del altar contaminado de camas sin bendecir de espejos,
que retienen el alma de palabras que bloquean la fe, de rincones de envidia, de símbolos escondidos y de objetos heredados que arrastran cadenas invisibles. Pero ahora es tiempo de sanar, de actuar. Porque Dios no solo revela para confrontar, revela para liberar. Y en la sabiduría de la Iglesia, encontramos caminos seguros para transformar nuestro hogar en templo, nuestra rutina en oración, nuestro entorno en canal de gracia. Un ritual de purificación de la casa. Comienza por elegir un día en silencio, de preferencia en la mañana. Abre ventanas, deja que entre la luz natural. Luego, ve habitación por habitación con agua bendita en mano y una vela blanca encendida. En cada cuarto repite en voz alta: Señor Jesús, tú que habitaste en casas humildes y transformaste espacios con tu presencia, entra en este lugar. Expulsa toda sombra, toda tristeza, toda energía que no venga de ti. Que cada rincón de esta casa sea refugio del Espíritu Santo. Rocía el agua bendita en las esquinas, puertas y ventanas. Reza el Salmo 91 completo en voz alta. Coloca una cruz o imagen bendita en cada entrada principal. Y declara: esta casa pertenece a Cristo. Ninguna fuerza del enemigo tiene poder aquí. De limpieza de objetos contaminados o dudosos. Prepara una mesa con un paño blanco. Coloca encima todos los objetos que ya has identificado como potencialmente negativos: piedras, talismanes, figuras no cristianas, libros extraños, joyas heredadas con carga emocional. Haz la señal de la cruz. Di: Padre Santo, si alguno de estos objetos ha sido puerta de confusión, división o atadura espiritual, los someto a tu autoridad, que pierdan todo poder contrario a ti y sean retirados de mi vida con paz. Luego, si es posible, quema o destruye los objetos sin valor sentimental o que claramente contradicen tu fe. Los demás, si no sabes qué hacer, llévalos a tu parroquia y entrégalos a un sacerdote. Purificar el dinero. Coloca tus billetes, sobres o documentos financieros sobre una mesa limpia. Reza esta oración inspirada en Mateo 6:21. Señor, tú eres el verdadero proveedor. No adoro el dinero, pero reconozco su uso en mi vida. Hoy lo consagro a ti. Límpialo de toda energía de miedo, avaricia o injusticia. Que cada moneda aquí sirva a tu propósito y nunca me aleje de tu amor. Rocía con agua bendita. Luego cambia el lugar donde lo guardas. Elige un espacio con luz, orden y un símbolo cristiano. Una imagen de San José Obrero es ideal. 4. Proteger tu oración. Antes de cada oración, haz este acto interior. Cierra los ojos y di en tu interior: Espíritu Santo, limpia mi mente, calma mi cuerpo, ordena mi alma. No quiero hablar por costumbre, sino con fe. Luego evita orar en lugares cargados de objetos confusos. Hazlo frente a una imagen de Cristo o la Virgen María. Usa una vela bendita si puedes. Y si has sentido que tus oraciones no suben cada noche, repite este texto de Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Escríbelo
y ponlo en tu Biblia. Léelo hasta que lo creas. 5. Reconciliar tu casa con la Biblia. El libro de la palabra no debe estar cerrado, ni escondido, ni decorativo. Ábrela cada día en voz alta. Deja que las palabras limpien el ambiente. Aquí algunas lecturas recomendadas para la casa. Salmo 23, para descanso y confianza. Salmo 91, para protección espiritual. Juan 14, 27, para disipar la ansiedad. Mateo 6, 19, 21, para sanar la relación con el dinero. Gálatas 6, 7 y 9, para sembrar en bendición. 6. Acatos, prácticos y diarios. Coloca una vela blanca cerca de la entrada principal. Enciéndela al menos una vez a la semana mientras oras. Escribe frases bíblicas y colócalas en rincones estratégicos de la casa, baño, cocina, armario. Usa agua bendita al llegar a casa como quien se limpia el alma antes de entrar. Enseña a tus hijos a bendecir su cama con esta frase: Jesús duerme conmigo. Aleja todo lo que no viene de ti. Mantén la casa limpia de palabras tóxicas. No permitas que tu casa se llene de gritos críticas o palabras pesimistas. Cada palabra que dices en casa bendice o bloquea la atmósfera. Haz este compromiso. En esta casa no se maldice. En esta casa se declara vida, fe y esperanza. Y si has fallado, pide perdón en voz alta. Dios habita donde hay humildad. Tal vez, al escuchar todo esto, te has sentido conmovido, o tal vez incómodo. Has recordado objetos, rincones, palabras, momentos en que tú mismo sentiste que algo no estaba bien, pero lo ignoraste. Déjame decirte algo que no viene de mí sino del corazón de Dios. No es tarde. Nunca es tarde. El cielo no se cierra por castigo, se cierra por invitación, para que te detengas, para que revises, para que regreses, no solo con la boca que ora, sino con la casa, el cuerpo y el alma que también oran en silencio. Recuerda las palabras de Jesús en Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré. Cenaré con él y él conmigo. Él está llamando hoy. ¿Escuchas? No solo quiere tus oraciones, quiere que limpies el camino por donde ellas suben, que purifiques los símbolos, los espacios, los recuerdos, los hábitos que quizás heredaste sin cuestionarlos, que te atrevas a soltar lo viejo para que lo nuevo pueda habitar contigo. Y si hoy estás dispuesto, si hoy en tu corazón resuena una sola frase de este mensaje, entonces levanta tu mirada, abre tus manos y di: Señor, si hay algo en mí o en mi casa que impide que mis oraciones lleguen a ti, muéstramelo y dame la fuerza para soltarlo. Hoy reclamo tu luz, hoy reclamo tu paz, hoy declaro que mi hogar es territorio del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, querida hermana, el cielo te está esperando. Y si este mensaje tocó tu alma, no te lo guardes, porque así como tú necesitabas escuchar esto, hay otros que también lo necesitan desesperadamente. Comparte este video. Deja en los comentarios: yo recibo esta limpieza espiritual. Y más aún, actúa. Revisa tu casa esta semana. Habla con tu familia.
Tomen juntos decisiones de fe. Transformen su hogar en altar vivo. Porque cuando una casa se purifica, todo cambia. Cuando un alma limpia su altar, las oraciones ya no chocan contra el techo, vuelan, suben y llegan al corazón de Dios.